En transmisión, Falconía. Este programa es de tipo informativo y de opinión, que contiene elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia puede ser presenciados por niños, niñas y adolescentes sin la supervisión de sus padres, madres, representantes o responsables. Somos tu canal, somos Falconía. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, bienvenidos a Punto Fijo de Opinión a través de Falconía. Como siempre es un honor estar con ustedes, gracias por la atención que nos dispensan. Nuestro invitado para esta noche es el amigo Hugo Arias, abogado de profesión, dirigente político, yo lo califico como analista político. Siempre le invito a mi programa por la capacidad de análisis que tiene Hugo Arias. Bienvenido, Hugo, una vez más a Punto Fijo de Opinión a Falconía. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a ti por la invitación y gracias a usted que nos está sintonizando en esta noche. Sí, Hugo, asesinato de un candidato presidencial en Ecuador, cuando apenas faltan pocos días para la elección. ¿Qué pudiera significar eso para América Latina? Ha habido varios intentos en Colombia, Gaitán y Galán fue el otro, ¿no? Que cuando mató este señor Pablo Escobar Gaviria, el de Gaitán un atentado estrictamente político, el otro, bueno, el de Galán, hecho por Pablo Escobar, tiene varias connotaciones. Pudiera ser político, porque como él mataba a ricos, pobres, políticos, abogados, fiscales, en fin. Aquí en Venezuela hubo un atentado contra el presidente de la República en ese entonces, Rómulo Betancourt. No sé qué otros candidatos han sido asesinados o intentos de asesinatos en América Latina, ¿no? Pero ¿qué pudiera significar ese asesinato de Fernando Villavicencio, candidato presidencial en Ecuador, para América Latina? Mire, ese asesinato significa para América Latina la necesidad que tiene el pueblo latinoamericano de sacar de sus creencias a las corrientes socialistas. Eso es lo que nos trae el socialismo, eso es lo que nos trae el comunismo, eso es lo que nos trae el atropello a la norma, el atropello a las leyes, el querer acabar con la democracia. Y ayer fue en Ecuador, donde después de terminar un acto de carácter político, donde él hacía su campaña para la presidencia de la República, pero ojo, mantenía una serie de investigaciones como periodista para demostrar la corrupción que existió en el gobierno del señor Correa y donde presuntamente iba a hacer al siguiente día una declaración sobre las últimas investigaciones que había hecho. Bueno, traen como consecuencia esta situación, pero no nos olvidemos que en Bolivia hay una señora que está encarcelada por haber ocupado la presidencia de la República en un momento que era necesario esto y que el país necesitaba reconstruirse. A esa señora presidenta la están matando en vida al tenerla secuestrada en una cárcel de Bolivia, sencillamente porque era opositora al régimen socialista, de lo que ellos llaman el socialismo, del señor Evo Morales. Pero veamos lo que pasa en Nicaragua, con regímenes de la misma onda, y lo que pasa en México, y lo que pasa en Cuba. Es decir, nosotros nos estamos convirtiendo en una isla. Latinoamérica se está convirtiendo en un país donde se desconocen las leyes y se aplica en la fuerza para tratar de imponer un régimen, una corriente política que el latinoamericano no la admite, no la acepta. Nosotros en Venezuela estamos viviendo una situación muy difícil, bastante difícil, que pudiéramos explicarla más adelante. En todo caso, yo quiero llamar la atención de los dirigentes políticos de aquí de la región para que
abramos bien los ojos. Lo que viene pudiera, Dios quiera que no. Yo quiero estar equivocado, pero ojo, nosotros pudiéramos estar cerca de que nos pase algo como lo que sucedió en el Ecuador. Yo no quiero eso para Venezuela, yo quiero que nos entendamos, pero hay unas amenazas contra aspirantes a la presidencia de la República que les dicen mucho de la condición de quienes están amenazando, que ocupan cargos importantes dentro de la Administración Pública Nacional, y preocupa más el silencio del fiscal general de la República, que no trata de ocultar, que no trata de investigar estos hechos que se están haciendo precisamente en agresiones contra una de las aspirantes. Claro, recientemente un gobernador amenazó públicamente, y por las redes se ha visto, cuando que había que recibirla a golpes, digo la otra palabra, a esta candidata. Primeramente, eso no es de hombre, ¿no? Que un hombre diga eso a una mujer, a una dama, caramba, eso no es de hombres, ¿no? Y aparte de eso, que han hecho varios intentos contra ella. El caso de Capriles, la otra vez, cuando una mujer le dio un golpe en la cara, enviada por esta gente. O sea, esas cosas aparentemente son actos sencillos, pero son ofensas, ¿no? Y que hasta el momento, gracias a Dios, solamente no ha pasado de eso, ¿no? Pero son actos peligrosos. Miren, si algo tiene la democracia, si para algo sirve la democracia, es que se debe respetar el Estado de Derecho, sin importar la condición de dirección que tenga la persona, pero el Estado de Derecho tiene que respetarse. Aquí a la señora María Corina Machado, los señores del chavismo en la sala de debates del Congreso Nacional de la época, le partieron la cara de unos golpes que le dieron allí unos diputados, un poco de personas, allí una agresión, pero recientemente hemos visto que llega a una población y entonces le tratan de cerrar el paso. Así es. El segundo a bordo del chavismo dice: no te vistas, que no bajan, no te vamos a inscribir, tú no vas a ser candidata. Bueno, y entonces, ¿a qué viene toda esa agresión, ese odio a la mujer? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? Como diría la vieja canción, que nos estamos alejando tanto. Yo creo que este es el momento de la reflexión, y también con los compañeros de la oposición que piensan que hay candidatos de la misma oposición que no deben ser candidatos porque están inhabilitados. Aquí nadie está inhabilitado para ser candidato a la presidencia de la República. Lo digo con responsabilidad. Nadie, absolutamente nadie está inhabilitado, y esto lo podemos discutir en cualquier terreno de la discusión y del debate para demostrar con argumentos desde el punto de vista legal que aquí no hay inhabilitaciones para nadie. Sí. Entonces, ¿por qué te empeñas en decir que una candidata no puede ir, que no te van a inscribir, que tú no vas a hacer, que no te vistas, que no vas, te vamos a caer a golpes? Eso no es delito. ¿Qué hace la Fiscalía? Guarda silencio. Mañana, Dios quiera que no, el hecho se agrava y no vengas a decir después que yo no sabía nada de eso. Yo lo que hago aquí en este momento es llamar la atención de que los venezolanos debemos cambiar lo que tenemos que cambiar o respaldar lo que tengamos que respaldar dentro del derecho y con el respeto que nos merecemos todos los ciudadanos. Sí, hemos hablado en otras oportunidades de Hugo, la parte del atentado ese de los próceres contra Betancur, ¿no? Varias veces usted nos ha ilustrado en ese sentido. Cuando Chávez hablaba varias veces de magnicidio, pero Chávez nunca sufrió un rasguño, no hubo una bala contra Chávez. Maduro en estos días recalcaba con tono fuerte cuando aquel dron, que los drones que lo iban a matar, pero Maduro tampoco sufrió ningún rasguño. Yo recuerdo que al Papa Juan Pablo II una vez hicieron un atentado y creo que lo hirieron de un disparo. O sea, cuando hay un atentado, cuando hay un intento de asesinato, qué sé yo, caramba, algo pasa, unos disparos o pasa, pero en el caso de Maduro y de Chávez nunca pasó nada en ese sentido, ¿no? El secuestro muy al parecido también le pasó a Fidel Castro, que también denunció esas cosas y nunca hubo cuando estuvo en la Sierra Maestra tal vez pasó rasguño, tal vez le pasaron balas cerca, ¿no? Pero en su mandato no. Lo que pasa, chicos, es que la gente apegado a esas doctrinas que son minorías, cuando sienten un poco de poder, reconocen que lo están haciendo mal y enseguida apelan al hecho de los atentados, de que alguien puede atentar. Si tú sospechas que van a atentar contra ti, es porque algo estás haciendo mal. Y no es que estemos respaldando los atentados contra nadie. Ojo, sencillamente
aquí se produjo el hecho en primer lugar, el secuestro en 1950 de Carlos Delgado Charbón, que lo mataron ahí en el carro cuando lo secuestraron. Ese era un presidente en ejercicio aquí en Venezuela. Luego, el atentado contra Rómulo Betancourt. En ese atentado falleció el jefe de la Casa Militar del presidente Betancourt, el coronel Armas, el comandante de esa guarnición militar. El atentado contra Betancourt, que volaron el carro del presidente de la República y que se salvó de milagro. ¿Verdad? Son los atentados que se han visto aquí. Los demás por allí salieron que un dron, que si esto, por Dios, vamos a hablar con seriedad. Si hay un atentado contra el presidente de la República, contra el que se fue o contra el que viene, mire, los venezolanos tenemos que salir a defender al presidente que tenemos. Así es. Estemos de acuerdo o no estemos de acuerdo con él, pero esa no es una manera como reacciona un demócrata, de querer que al otro lo liquiden por la vía de la fuerza. No, señor. En democracia se liquidan por la vía del voto. Así es. Y con eso es que vamos a ir. Así es. Bien, debemos hacer el corte comercial, pero vamos con este momento publicitario. Necesitas cambiar o adaptarte tus lentes. Los míos son de Óptica Centro Visión. ¿Y por qué de Óptica Centro Visión? Porque los precios de las monturas y cristales son insuperables. En Óptica Centro Visión te ofrecen cristales de visión sencilla, bifocales y multifocales, cristales con protección blue, antirreflejos y fotocromáticos con blue y antirreflejos. Si ordenas el trabajo completo, es decir, monturas más cristales, te hacemos el examen visual gratis. Óptica Centro Visión ofrece monturas desde $20, así como lo escuchas, monturas desde $20. Operaciones todos los días sábados. Realizamos una jornada visual social de 9 de la mañana a 1 de la tarde, en la cual puedes ahorrarte entre $20 y $30. Contáctanos al 0414-693-3485. Óptica Centro Visión está en la calle Comercio de Punto Fijo, enfrente al Ateneo Rubén Ismael Padilla. Óptica Centro Visión. Todo para tus ojos. Fin del espacio publicitario. Somos tu canal, somos Falconía. Mi padre todo me enseñó. Mi padre reparaba cosas para todo el mundo. Era un ejemplo para mí. ¿Y yo? Bueno, yo solo sostenía la luz. Siempre ayudó a todos en necesidad. A través de los años, reparamos cosas de amigos y de algunos desconocidos también. Me estaba enseñando algo más que a reparar cosas. Enseña haciéndolo. Pásala. Con ejemplo enseña. Un mensaje de la Fundación para una Vida Mejor.
Continuamos con Punto Fijo de Opinión a través de Falconía, conversando con el abogado Hugo Arias, dirigente político, analista político. Hablaba de las inhabilitaciones, ¿no? Leo aquí, ya lo he hecho otras veces, pero lo quiero leer hoy. Artículo 65 de la Constitución de Venezuela dice: no podrán optar a cargo alguno de elección popular quienes hayan sido condenados o condenadas por delitos cometidos durante el ejercicio de sus funciones y otros que afecten el patrimonio público dentro del tiempo que fije la ley a partir del cumplimiento de la condena y de acuerdo con la gravedad del delito. Es decir, no podrán optar a cargo alguno de elección popular quienes hayan sido condenados. Artículo 42 de la Constitución de Venezuela dice: quien pierda o renuncia a la nacionalidad pierde la ciudadanía. El ejercicio de la ciudadanía o de alguno de los derechos políticos solo puede ser suspendido, ojo, solo puede ser suspendido por sentencia judicial firme en los casos que determine la ley. Sentencia judicial firme, es decir, que ya no hay derecho a apelación. O sea, obligatoriamente para que una persona pierda su derecho político, tiene que haber pasado por un tribunal, un juez haber tomado una decisión, tener una condena, no tener derecho a apelaciones ya porque eso fue agotado. Una sentencia definitivamente firme. Sí, o sea, es decir que... se agotan todas las instancias. Así que los candidatos que hoy están inhabilitados, ninguno está constitucionalmente habilitado. Sí, mira, es bueno decirlo así. El artículo 105 de la Ley Orgánica del Régimen de la Contraloría General de la República establece que el presidente, el Contralor puede inhabilitar funcionarios cuando estos en el ejercicio de sus funciones cometen algunas faltas de carácter administrativo en el sector. Ajá, pero según la pirámide de Kelsen, ninguna ley está por encima de la Constitución. Ok, eso es lo que dice. No dice que el Contralor está facultado para dictar sentencias. Ojo, el artículo 10 del Código Penal establece dentro de las sanciones que puede aplicar el Tribunal Penal, aparece en el número 3, la inhabilitación política. Y el artículo 47 y siguiente de la Ley Orgánica la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos establece que nadie podrá ser juzgado si previamente no se ha establecido el procedimiento a seguir con el expediente, se elabora el expediente, etcétera, etcétera. Todo esto de lo que estamos hablando se violenta con las decisiones que la Contraloría ha tomado. Y ellos piensan que inhabilitando a una persona pueden impedirle que participe en un proceso electoral aspirando al cargo de gobernador, de alcalde, de concejal, de diputado regional o de diputado nacional. Y eso no es así. Tiene que haberse producido un hecho, que lo sancione un juez, que lo estudie el juez, que se pronuncie el juez y que dicte sentencia el juez, lo condene el juez. Y aparece la inhabilitación como una sentencia accesoria, es decir, que va después de la asistencia de la sanción principal, va la accesoria, algo que le prohíben a la persona de visitar, reunirse con menores, por ejemplo, una persona que sea acusada y sancionada, condenada por delitos a menores, entonces se le prohíbe, o el que le caiga golpes a la esposa, la maltrata, etcétera, y entonces se le prohíbe que se acerque a ella. Esas son las sentencias accesorias. Esas sanciones accesorias, así lo dice el TSJ en muchas sentencias que ha dictado, que la inhabilitación no es más que una accesoria que sigue a la decisión principal que dicta el juez. En consecuencia, no habiendo sido aquí sancionado ni el señor Capriles, ni el señor Superlano, ni la señora Machado, han sido sancionados, castigados, condenados por un juez, mal puede hablarse de una sanción contra ellos. Ahora, eso es lo que dice la norma, eso es lo que dice la ley en el derecho venezolano. Sin embargo, aquí el Estado de Derecho está en muchas condiciones, en muchas situaciones difíciles. Fíjese usted, se va a designar un Consejo Nacional Electoral. Es probable que para fines de este mes o comienzo del siguiente ya tengamos los nombres de los integrantes del CNE. Se está hablando de la posibilidad, yo pienso que esto es más que un rumor, pero se habla de la posibilidad de que un ciudadano
lo quieren premiar designándolo presidente del CNE porque Él es amoroso, Contralor General de la República. él es muy amoroso, por cierto. Le gustan los jeeps, y sobre todo si son jeep blancos. Que fracasó en la administración, en el control de los gastos de la industria petrolera, que tiene una auditoría que depende de él y que tenía que ver cuál es el manejo en la industria petrolera, por señalar solo ese caso. Pero bueno, O sea, que independiente, a eso se debe abocarse el Contralor General de la República. es su obligación. En ese caso. Y el Congreso, siendo la Contraloría un auxiliar del Congreso, está en la obligación de aplicarle las sanciones al señor Amoroso. A él sí hay que suspenderlo del cargo, a él sí hay que retirarlo del Está cargo. hablando de un cuarto republicano, la Asamblea La Nacional. Asamblea Nacional. A los efectos, sí. Bueno, entonces nos encontramos con esto. Sin embargo, hay que dejar claro que ya están saliendo mensajes para que se inhabilite a personas. Es decir, el miedo es libre. Y cuando tienes miedo de ver que vas a perder lo que has tenido porque lo has manejado muy mal, entonces comienzas a inventar salidas, a ver si es posible que alguno de los candidatos que tiene una primera opción a ser electo presidente de la República en el próximo año, entonces quieren ya, desde ya, inhabilitarlo para que vaya. No te pongas con eso. No te pongas con eso, porque esas personas que tú dices que no se van a inscribir, o que no, esas personas van a ser candidatos porque no hay ningún procedimiento que les pueda impedir ser candidatos. Que tú lo quieres hacer a la fuerza, que tú quieres prohibirle que participen aquellos que van a ganar, entonces nos estamos viendo en el espejo del Ecuador, cuando un aspirante a la presidencia de la República fue vilmente asesinado porque había dicho en ese mismo día que al siguiente iría a dar unas declaraciones en contra precisamente de un personaje que estuvo muy cercano aquí al régimen venezolano acerca de algunos hechos de corrupción que ese ciudadano que fue presidente en el Ecuador llegó a cometer. Entonces aquí pudiera darse el caso de que se suspendan las elecciones. ¿Pero se suspenden por qué? ¿O se suspenderían? Estamos aquí especulando. Llegarían a suspenderse sencillamente porque tienen miedo de que te van a derrotar, porque no quieres que te derroten. Y al no quererte derrotar, tú apelas a algunos recursos que no son valederos del sistema, dentro del sistema democrático, ni en la Constitución, que es la mejor Constitución del mundo, y no la quieres aplicar. O sea, aquí están en un callejón y lo que tienen es que ajustarse a lo que dice la ley. Pero aquí tendría que ser el pueblo venezolano y los partidos políticos y la oposición venezolana si llegaran a hacer eso de suspender la elección. Eso no puede ser. No nos adelantemos a los hechos, adelantemos a los hechos, y lo que estamos haciendo algunas advertencias. Ahorita lo que hay es un proceso de elecciones primarias y luego para el próximo año vendrán las elecciones del presidente de la República. Esperemos que suceda que ya está en camino la elección presidencial para tomar una decisión de qué es lo que se va a hacer. Lo que sí queremos dejar muy en claro es que no es posible que un alto jefe del partido de gobierno esté desde ya anunciando, entre otras muchas cosas, que él va a adelantar las elecciones, que él va a inhabilitar, que él va a impedir, cuando él no tiene derecho, no tiene cualidad ni facultad para hacer eso de lo que está diciendo, y por el contrario lo que hay es una usurpación, pretende incurrir o pretende que se produzca allí una usurpación de funciones cuando él quiere hacer algo que no le compete sino precisamente a uno de los órganos del Poder Público Nacional. Pero si le hacen caso, o sea, porque aquí desde Chávez se quedó por sí, Chávez en una locución, una cadena de radio y televisión, como habló el presidente, hacía una advertencia y el TCJ o otro órgano del Estado decidía porque Chávez había hecho la advertencia, le hacían caso, es la manera de ellos. Sí, lo que pasa... tiene eso, ellos hacen el comentario como para que los otros componentes del Estado actúen de acuerdo a lo que ellos dicen. Sí, pero hay una cuestión muy interesante. Cuando Chávez hacía y decía eso, Chávez tenía un partido unido, un partido que no estaba partido. Hoy ese partido está partido, está desunido, allí no hay unión y hay una guerra interna por el poder. Hay precisamente los que no quieren que el actual presidente repita. Pero tienen el control del Estado. El control lo tienen a medias. Lo tienen a medias porque la división dentro de ellos es muy grave. Y ese viaje que se está haciendo a Cuba en este momento, ese viaje no es con regreso hoy, una semana, por cierto. Ese viaje no es de gratis.
Ese viaje es para recibir algunos jalones de oreja y algunas recomendaciones del comportamiento que deben tener a partir de ahora, pensando en quién va a ser el candidato que ustedes van a elegir. Y dentro de esa división que tienen allí, vamos a ver si es verdad que el chavismo respalda al madurismo, o si el madurismo respalda al cabellismo, o si los Rodríguez respaldan a X. Eso es lo que tiene que pensar ahorita el partido de gobierno y sus dirigentes, si es que lo tienen, acerca de cuál va a ser el comportamiento a futuro. En la oposición, que no vayan a pensar ustedes también que está unida de manera monolítica. No, mentira, está dividida. Pero hay sectores de la oposición que persiguen la unidad y sencillamente de ellos es que estamos hablando para que se constituya verdaderamente la unidad con las primarias y el candidato que salga electo allí va a recibir el respaldo de los demás participantes en las elecciones primarias. Después se hablará y hay la necesidad de hablar con el otro sector de la oposición que no participa dentro de las primarias, pero que existe la posibilidad de que haya un entendimiento y que podamos ir con un solo candidato a la elección presidencial. Por otro lado, también es bueno dejar claro, y con esto para cerrar esta parte de la entrevista, es que la elección... El corte, vamos a ver. Sí. Es posible que esta elección que viene de presidente no sea solo de presidente, sino que también abarque a gobernadores y alcaldes. Sí, bien, debemos hacer el corte, pero antes vamos con este momento publicitario. ¿Necesitas adaptarte o cambiar tus lentes? Los míos son de Óptica Centrovisión. ¿Y por qué de Óptica Centrovisión? Porque los precios de las monturas y los cristales son insuperables. Óptica Centrovisión, que ofrece cristales con visión sencilla, bifocales, multifocales, cristales con protección blue, antirreflejos y fotocromáticos con blue y antirreflejos. Si ordenas el trabajo completo, es decir, montura más cristales, te hacemos el examen visual gratis. Óptica Centrovisión te ofrece monturas desde $20, así como lo escuchas, monturas desde $20. Pero eso no es todo. Los días sábados realizamos una jornada visual social en la cual puedes ahorrarte entre $20 y $30. Mañana hay jornada visual social. Contáctenos al 0414-693-3485. Óptica Centrovisión está en la calle Comercio de Punto Fijo, enfrente al Ateneo Rubén Ismael Padilla. Óptica Centrovisión, todo para tus ojos. Fin del espacio publicitario. Somos tu canal, somos Falconía. Pensamos en Miami como un lugar de gente rica, pero a 8 kilómetros de la playa hay personas que nunca vieron la playa. Yo no entendía cómo alguien vivía en esas condiciones en este país. Así que cuando organicé la fundación Joshua's Heart, la idea era dar participación a la mayor cantidad posible de jóvenes. Pienso que pasar la antorcha y encender una nueva llama de caridad en otra persona es quizá mi misión más importante. Cada uno de nosotros marca una diferencia muy grande. De eso se trata, de contribuir y fomentar la caridad en bien de todos. La caridad está en ti. Averigua más en unavidamejor.org.
Continuamos con un punto fijo de opinión a través de Falconía, conversando con Hugo Arias, abogado, dirigente político, analista político. Ahora hablando de las inhabilitaciones. El actual presidente colombiano, Petro, siendo alcalde, fue destituido e inhabilitado por 15 años, por cierto. Sí. Y creo que fue la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, alegó y abogó por él, o sea, hizo un pronunciamiento al Estado colombiano y el Estado colombiano rectificó Así y es. devolvieron a Petro su derecho político, ¿no? Claro, hay que hacer la diferencia entre el Estado colombiano. Hoy en día vemos como precisamente Petro, como presidente de Colombia, está enfrentado creo que al fiscal general de Colombia. Eso a muchos le puede parecer malo, pero significa que hay equilibrio de poderes. Uno Así no es es. más que el otro, ¿no? Así es. Aquí Carlos Andrés Pérez tuvo como su peor enemigo al fiscal general de la República, Ramón Escobar Salón. Con el chavismo eso es imposible, ¿no? Pero ya hemos leído, hemos visto que algunas leyes, especialmente la Constitución, porque Kelsen lo dice, ninguna ley está por encima de la Constitución. Así es. Artículos 42 y 65 rezan que si no ha pasado por el proceso judicial, si no hay una sentencia firme, definitivamente si no hay firme. una condena, entonces el caso de María Corina Machado, Capriles, Superlano, que Superlano es el gobernador legítimo de Barinas. Es decir, la ley reserva la sanción para política, la inhabilitación política, la reserva a los tribunales penales de este país. Es decir, cometiste un delito, fuiste al tribunal penal, el tribunal te dicta la sentencia y luego viene una accesoria, una medida accesoria que es la inhabilitación. Así de sencillo. Eso es lo que dice la Constitución, Okay. eso es lo que dice el sistema constitucional, Okay. lo dice la venezolana y lo demás, perdónenme la expresión, es habla paja. Ok, Hugo, pero ¿qué tiene que hacer María Corina? No solamente María Corina y Capriles y Superlano, pudieran entrar allí también Pérez Vivas, que Pérez Vivas también lo inhabilitaron por un tiempo y eso no lo han desempolvado, me imagino que lo van a desempolvar también, ¿no? ¿Qué tendrían que hacer ellos o qué tendría que hacer la oposición venezolana? Porque si vamos a lo legal, ellos no están inhabilitados, Así es. están habilitados legalmente. ¿Quiénes? ¿O qué tiene que ser? Ejemplo, la Corte Interamericana de Derechos Humanos accionó en Colombia con el caso Petro y le devuelven de vuelta su derecho político a Porque Petro. allí sí, Hoy es había una presidente de sanción, Venezuela. allí sí había una sanción penal. Y entonces la Corte Interamericana pidió la revisión para que se habilitara y pudiera participar en procesos electorales. Ajá, pero y en este caso es En peor este porque caso- aquí en no hay este caso nada. no hay. Ajá. Es que yo decía al comienzo del programa que no haya inhabilitaciones políticas aquí en Venezuela. ¿Y en qué este significa? ¿Que la momento. Corte Interamericana de Derechos Humanos no puede participar? Significa que los que están hablando tonterías de que no puede participar porque están inhabilitadas no conocen el derecho. Y significa también que si el gobierno insiste en que están inhabilitadas es porque hay un atropello al derecho y consecuencialmente una negación al sistema democrático que permite la discusión entre los ciudadanos, solucionar las divergencias mediante la discusión, mediante el entendimiento, y aquí entonces se produciría la imposición por la fuerza A eso del vamos, criterio y el capricho porque que quiere algún ya Pérez Vivas lo gobernante. había antes de que, porque ni siquiera fue un vocero del Estado, bueno, fue del Estado porque un diputado de la Asamblea Nacional que fue Brito, pero Brito fue quien dio a conocer que María Corina estaba inhabilitada. Pero de la Contraloría no salió un vocero diciendo. Para que usted vea, y entonces diciendo Brito, eso. y ahora Brito resulta que es candidato a la presidencia también. Sí. Entonces, sencillamente aquí hay que esperar el pronunciamiento del CNE. ¿La vas a inscribir o no la vas a inscribir? Sencillo. Entonces allí sí hay que accionar. Es decir, Ok, pero disculpe, pero Pérez Vivas alertaba sobre el nicaraguazo. Lo hizo Ortega, todo el que era candidato, Ortega lo metía preso y lo sacaba del juego. Que no haya estado de derecho en Nicaragua. Ajá, ok. Si pasa eso con los pudiera candidatos. pudiera aplicarse aquí. Entonces, ¿qué sucede? Que quienes creemos en la democracia debemos estar pendientes del transcurso de los días para ver cuál va a ser la respuesta que tenemos que dar si se produjere N. Es decir, si se produjera el hecho de que no se acepten a personas, a los 3 inhabilitados como candidatos a la presidencia de la República, por ejemplo. O se le impide a un ciudadano que tiene la totalidad de sus derechos, que no ha sido sancionado por ninguno de ellos, se le impida participar en un proceso electoral, como lo dice el artículo 65 de la Constitución. Para impedirme participar, tengo que estar inhabilitado. Y para estar inhabilitado, tiene que haber sido dictada la sentencia por un tribunal penal, y una sentencia definitivamente firme. ¿Qué significa definitivamente firme? Que pasó por todas las instancias del proceso para llegar hasta
hasta el más alto. Hugo, ¿qué pasa? Mientras que en este caso es la Contraloría, pero da la casualidad que el Contralor no ha dicho absolutamente nada sobre este hecho que se debate en el país. Y pudiera ser inclusive que es una jugada de distracción que el gobierno nacional pretende llevar adelante a ver si puede disminuir la capacidad de unión de la oposición, si los divide más y Sí. en consecuencia ellos sentirse en una mejor posición para presentar sus Sí, candidatos Hugo, a la presidencia. estamos de acuerdo. María Corina no está inhabilitada, Capriles no está inhabilitado, Superlano no está inhabilitado, Pereira no está inhabilitado, ninguno de los candidatos está inhabilitado porque ninguno ha pasado por un proceso judicial. No hay una Así es. sentencia firme contra ellos, no hay una decisión de un juez. Ninguno está inhabilitado. Lo correcto es que sigan como van. Por supuesto, por supuesto. Ok, pero ¿qué pasaría No tienen impedimento. pero ¿qué pasaría mañana, ejemplo dado, gana la primaria o María Corina o Superlano Alguno de ellos. o Capriles, cualquiera de ellos gana la primaria? Se va a inscribir al CNE y el CNE dice, no, tú estás inhabilitado. ¿A qué instancia tendría que recurrir ese candidato? Al TCJ, el TCJ va a decir, conocemos que el TCJ, o sea, aquí los poderes del Estado están de rodillas ante el Ejecutivo, eso es el chavismo, el chavismo es eso. Ajá. Tenemos 24 años viendo y viviendo eso. ¿A quién acudir entonces? Sí, ¿A la mire, Corte Penal Internacional? Eso es posible que suceda. Eso es posible que suceda porque el miedo es libre. Y acuérdese una cosa, anteriormente en nuestra época de muchachos, cuando en medio de la noche teníamos que salir a hacer alguna cuestión por allí, pasábamos cerca de un cementerio, empezábamos a cantar y a levantar la voz Sí, fuerte sí, para sí, sí. darnos ánimo. Así es. Así mismo están ellos ahorita. Ellos están metiendo miedo a ver si tienen ánimo y salen a la calle para discutir. Pero ¿qué va? El pueblo los conoce ya. Aquí no es posible que sigamos como estamos. Es una cuestión, mire, este no es un problema de que se quiere sacar a los socialistas porque queremos sacar socialistas. No es por eso, es porque no saben gobernar, es porque nos llevaron a la ruina y el país vive mejor en democracia que en socialismo. No, pero yo también le digo algo, Hugo, hablando de eso. María Corina, la única candidata que yo he escuchado a María Corina decir, vamos a enterrar al socialismo, y la gente quiere escuchar eso, por eso es que María Corina aglutina la intención de voto hacia ella. Y otra cuestión que ella lo ha dicho también, y yo voy hasta el final. También. Yo voy hasta el final. Ujú. Entonces ahora andan apurados. ¿Y cuál es el final? ¿Y cuál es el final? Si tú no sabes cuál es el final, no te metas. Sencillo. Si tú no sabes cuál es, no te metas. Debes tener una presunción de cuál es el final que dice la señora Machado. Que sencillamente aquí lo que se está debatiendo en este momento es la candidatura de un sector de la oposición para ver cuál de los aspirantes de los 13 llega de primero. Ok, otra cosa, Hugo. Por ahí también, lo que pasa es que aquí en Venezuela la gente también se cae en le ponen unas conchitas de mango y las agarra. Claro. No, que ya el TCJ tiene lista una sentencia para que las primarias no se den. O sea, eso es posible. No. O sea, la oposición escoge su candidato como le dé su regalada gana, así de sencillo. Sí, lo que pasa es que había una solicitud de amparo Sí. que hizo una hizo un señor de apellido Ratia, Ratia, sí, al TCJ, y el TCJ hace 15 días tenía lista la sentencia para publicarla. Ya eso estaba decidido, y entonces de la noche a la mañana la pararon. Eso está pendiente. Ah, pero eso es posible. O sea, es posible. Dentro del atropello a las leyes, todo es posible. Dentro del derecho, eso no es posible. Por eso le digo. Ese es un atropello, Porque una violación a la norma, y quienes lo hacen incurren en delitos Así es. que hoy, mañana o pasado pudieran ser sancionados por los tribunales en los cuales ellos han tratado de Porque imponer yo repito, la oposición su capricho. puede escoger su candidato como le dé su regalada Así gana. es, así es, así es. Bien, debemos hacer el corte, pero antes vamos con este momento publicitario. ¿Necesitas adaptarte o cambiar tus lentes? Los míos son de Óptica Centrovisión. ¿Y por qué de Óptica Centrovisión? Porque los precios de las monturas y los cristales son insuperables. Óptica Centrovisión te ofrece cristales con visión sencilla, bifocales, multifocales, cristales con protección blue, antirreflejos y fotocromáticos con blue y antirreflejos. Si ordenas el trabajo completo, es decir, montura más los cristales, te hacemos el examen visual gratis. Óptica Centrovisión te ofrece monturas desde $20, así como lo escuchas, monturas desde $20, pero eso no es todos los días sábado, es decir, mañana es sábado, tenemos jornada visual social desde las 9 de la mañana hasta la 1 de la tarde, en la cual puedes ahorrarte entre $20 y $30.
Contáctenos al 0414-693-3485. Óptica Centro Visión. Está en la calle Comercio de Punto Fijo, enfrente al Ateneo Rubén Ismael Padilla. Óptica Centro Visión. Todo para tus ojos. Fin del espacio publicitario. Somos tu canal, somos Falconía. Esta es tu canción, la que yo quiero que tú escuches cada vez que te timbre el celular. Esta es tu canción, con la que quiero que me recuerdes cada vez que salgas a bailar. Esta es tu canción, la que yo quiero que tú escuches cada vez que te timbre el celular. Esta es tu canción, con la que quiero que me recuerdes cada vez que salgas a bailar. Cada mañana cuando me levanto siento que mi corazón late, late, algo especial que solo siento, baby, cuando yo te tengo frente a mí. Soy muy, pero muy feliz. Si se quema la energía, no me importa. Si en la calle trancón, o si no es televisión, aunque mi voz nunca llegue a Hong Kong. Quiero que el mundo sepa que yo te escribí esta canción. La que yo quiero que te escuche cada vez que te timbre el celular. Esta es tu canción. La amistad, pásala. Un mensaje de la Fundación para una vida mejor. Continuamos con un punto fijo de opinión a través de Falconía. Ya este es nuestro último segmento, conversando con el abogado Hugo Arias, dirigente político, analista político. Ahora, Hugo, a raíz de esto, muchos pretenden pescar en río revuelto con esto de las inhabilitaciones, que repito, ninguno de los candidatos de la oposición está inhabilitado. Así es. Pero algunos dicen, por ejemplo, porque María Corina tiene la mayor intención, entonces algunos dicen, bueno, que María Corina sea ya por consenso la candidata. No, se debe dar el proceso de primaria. Claro. Otros dicen, bueno, ya que están inhabilitados, bueno, que se escoja otro candidato, porque se cree que algunos, se cree que el gobierno quiere que el candidato sea Rosales, por ponerte un ejemplo, ¿no? El gobernador del estado sur. Esa flor ya no retoña. Ajá, pero usted me dice que usted tiene como especie de una propuesta, en el caso de acá de Cariruana, para hacer como especie de un debate. Sí, sería interesante que le hiciéramos un debate público con las organizaciones políticas, con sus dirigentes, y que hablemos un poco sobre lo que es la inhabilitación, para que estemos claros sobre esto, para que veamos qué es la inhabilitación desde el punto de vista administrativo y qué es la inhabilitación desde el punto de vista judicial. ¿Cuál es la que se aplica aquí? ¿Cuál es la inhabilitación que tiene el Superlano, que tiene Capriles, que tiene la señora Machado? ¿Y cuál es la inhabilitación que pudiera discutirse para impedir la participación de alguien como candidato a la presidencia de la República? Pero la inhabilitación de carácter administrativo serviría como insumo para un ente judicial, para un tribunal, algo así. Si hubiere un delito, si se estuviese cometiendo un delito, sí puede servir como insumo la inhabilitación administrativa. Pero en este caso, en los casos que hemos hablado, eso no se ha producido. Y de haberse producido, quien estaba obligado a pedir la intervención de los organismos jurisdiccionales es el ciudadano contralor de la República, que no lo hizo en ningún momento. Así de sencillo. Así es. Y que, por cierto, se rumorea por ahí que pudiera ser el próximo presidente del Consejo Nacional Electoral. Se rumorea eso, ¿no? Sí. Puede que sí, puede que no. La gente habla tantas cosas. Eso se dice, pero también se habla que posiblemente la presidenta del CNE sea una señora muy cercana a la primera combatiente de la República. Que, por cierto, Hugo, yo esto no sé si lo he hablado con usted, pero yo lo he hablado otras veces también. El Consejo Nacional Electoral nació con el chavismo, porque anteriormente era el Consejo Supremo Electoral. Creo que lo hablé con usted en estos días. Pero el Consejo Nacional más creíble, el Consejo Nacional Electoral más creíble es el que puso la renuncia ahora.
Sí. De todos los rectores, el más creíble ha sido este último que se había elegido. Mire, aquí Venezuela necesita de hacer una reforma desde el punto de vista jurídico. Y una de las primeras cosas que hay que hacer aquí en este país es eliminar esos dos poderes que se establecieron allí para tener 5 poderes públicos, el poder electoral y el poder moral. Hay que establecerlo y volverlos a pasar a la condición de oficinas dependientes de organismos de la institución pública con facultades ellos. ¿Por qué? Porque, desde el punto de vista- porque son manipulados porque por el Estado está haciendo con ellos lo que mejor le parece. Hay que prohibir que el Consejo, que el TSJ puede estar designando al Consejo Nacional Electoral, que sea el cuerpo legislativo, porque ellos trabajan con el cuerpo legislativo, el que lo pueda decidir. Hugo, y en si un determinado momento. Estado serio, no pudieran pudieran ser 5 patas del Estado, con el poder moral y el Está poder demostrado- siendo un Estado serio, ¿o Está no? demostrado desde el punto de vista constitucional, desde el punto de vista del funcionamiento de los poderes, que son los 3 poderes fundamentales, el ejecutivo, el judicial y el legislativo. Que son los que imperan en el mundo, en la mayoría de los países del Eso mundo. imperan desde la Revolución Francesa hasta la fecha, que se han venido manteniendo. Fue ahora con los inventos estos que se aprobó la bicha con cinco poderes. ¿Y de qué han servido los 5 poderes? Pregunto ahora. ¿Hay credibilidad en el CNE? No la hay. Ese es un poder. ¿Hay credibilidad en el comportamiento, en el poder moral del ciudadano fiscal general de la República? No la hay. ¿Hay credibilidad en el funcionamiento de la Contraloría General de la República? No, en este país en este momento no existe control fiscal fiscal del gasto y no se realizan las inspecciones y las intervenciones para determinar cómo está la Administración Pública Nacional. Mejor ejemplo de ello, el desfalco que hicieron con las petroleras. Y por último, el defensor del pueblo. ¿Para qué sirven? Entonces, si no sirven para cumplir su deber, hay sencillamente que eliminar los poderes, darles la categoría que tenían anteriormente y seguir trabajando con los tres poderes públicos. Volviendo a la inhabilitación administrativa, ¿qué consecuencias le trae a la persona afectada una inhabilitación administrativa? Puede traer esas sanciones desde el punto administrativo, van por la suspensión del sueldo, la suspensión del cargo, el despido del funcionario. Que para eso sí tiene potestad la Contraloría General de la República. Para eso tiene potestad. Para funcionarios públicos. Y siendo una inhabilitación administrativa, pueden inhabilitarlo para el ejercicio del cargo público, pero que no son cargos de carácter político, sino que son cargos propios de la administración pública. Claro. Es decir, jefe de personal, exactamente. El jefe del departamento de contabilidad. A eso se refiere el artículo 105 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal. Claro. Aquí sencillamente lo que hace falta es un Estado de Derecho donde se respeten los derechos de los ciudadanos y donde haya independencia por parte del Poder Judicial para dictar su sentencia y no necesariamente tener que esperar que de Caracas le llegue la orden de cuál va a ser la sentencia que va a dictar el tribunal. Ahora, estamos llegando al final. ¿Habría que acudir a una instancia internacional para esto de las inhabilitaciones o no? No, porque no existen las inhabilitaciones políticas. Okay. No hay que ir a ninguna parte. Sencillamente no hay inhabilitación política. Bien, Hugo, estamos llegando al final del programa. ¿Con qué quieres cerrar el punto fijo de opinión de esta noche? Bueno, pidiéndole a la gente tener confianza que esto se va a componer. Este país no puede seguir soportando el martirio, el calvario por el que nos están metiendo aquí y muy fácilmente esto se puede arreglar. El país tiene salida y el país tiene soluciones. El país tiene entendimientos si nosotros queremos entendernos y si queremos recuperar el país. No es posible que hoy, por ejemplo, el dólar está en 31 bolívares. Sí, ya rumbo a los Y lo 32 digo ya. sencillamente para que la gente que está pendiente de la pensión del Seguro Social saquen la cuenta de cuántos dólares van a cobrar la próxima semana con la pensión del Seguro 4 dólares Social. y piquito. Y es un piquito muy corto, Sí, sí. no es un pico largo. Bien, gracias a Hugo Arias, abogado, dirigente político, analista político. A ustedes muchísimas gracias por la atención dispensada. La invitación es cordial para el próximo lunes, cuando desde las 10 y hasta las 11 de la noche estaremos con otro punto fijo de opinión a través de Falconía. Buenas noches, un abrazo, feliz fin de semana. Hasta el lunes y Dios les bendiga.
En transmisión, Falconía. Este programa es de tipo deportivo, recreativo y de opinión, que contiene elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia A. Puede ser presenciados por niños, niñas y adolescentes sin la supervisión de sus padres, madres, representantes o responsables. Somos tu canal, somos Falconía. Bien, saludos aficionadas, aficionados al maravilloso mundo del espectáculo de pura sangre de carrera. Reciban el saludo cordial y optimista de todo el equipo técnico y de profesionales que labora aquí en su espacio hípico Deporte de Rey a través del canal 6 de Falconía. Eres tú. Por supuesto que en la noche de hoy vamos a contar con nuestro buen amigo el doctor Jesús Oropesa Egañez, con todos nuestros colaboradores, el Rey José Carrasquero, el Rookie Mayor Mario Antonio Rodríguez Revilla, la muñequita Yemeré Faulá, nuestro buen amigo también el doctor José Gregorio Hernández Viñeri, el Rey José Carrasquero, y por supuesto también con nosotros nuestro hermano Nayib Pereira, ya que evidentemente por segunda semana consecutiva la señora Carmen Sarmiento no indica las informaciones, y otro que se unió también al señor Ramón Ceballos con las informaciones. Nosotros este día viernes 11 de agosto, para las competencias disputadas este día domingo 13 de agosto, contamos con tan solo 3 ejemplares retirados de manera oficial, por supuesto. Vamos a ver en pantalla la lista contenciosa, gracias al Instituto Nacional de Hipódromo. A la altura de la segunda competencia, el número 2, Corporeo, número 2, Corpóreo, número 2 por claudicación del miembro anterior izquierdo, retirado en la segunda competencia. Luego en la tercera del sector, la número 1, Venecia Queen, por traumatismo generalizado, el número 1, Venecia Queen. Y el último retiro se presenta a la altura de la cuarta competencia, el número 4, Skyline, número 4. Esos son todos los retiros de manera oficial. Por supuesto, la semana próxima pasada, los cuadros con 6 pagaron un excelente dividendo. Ahí tienen la proporción en el 5 y 6. Tan solo 16 cuadros para 390.367 bolívares, y los cuadros con 5, 675 combinaciones acertadas para 2.398.92. La información muy acertada. Aquí les indicamos la información de Leomar Sangroni, primera válida para juegos del 5 y 6, ganó una excelente competencia con Bahía de Pericantal. También respondió la sexta válida. La otra información del señor Leomar Sangroni, el número 5, que pagó un excelente dividendo. Se perdió la página desprendida por tercera semana consecutiva. Se perdió en Jerusalén, llegó segundo. Se perdió Cartira Hermosa, llegó segundo. Y la semana pasada, Fior de Lino también llegó segundo. En sí, está el equipo de profesionales y de colaboradores, por supuesto, indicando toda la semana ganadores. Iván, tenemos los ganadores de la semana próxima pasada, para que aquellas personas lo puedan ver en pantalla. Por supuesto que respondió la línea del Rookie Mayor, Marino Antonio Rodríguez Revilla, por medio de el de Freud. Ahí lo tiene, ganó el de Freud, que fue línea de Nayib Pereira, nuestro buen amigo Nayib Pereira, y también fue información del Rookie Mayor Marino Antonio Rodríguez Revilla. Respondió la información del Rey